¿En algún momento de pronto se llegó a pensar en sacar la empresa o expandirla más bien fuera de O llevársela de Colombia. A Coltejer. A Coltejer. Sí. A ver, yo creo que no hemos entrado en la década de los 80. Ustedes saben que en economía es una expresión que de pronto hemos escuchado, dice la década perdida. Entonces, ¿qué es lo que origina? Tal vez Nacho mencionaba hace un minuto que elementos políticos, y yo le agregaría, Nacho, y geopolíticos. Con las crisis energéticas, que son dos, o la crisis energética de los años 70, se genera el problema de la deuda externa. Esto va a golpear muy Esa duro. crisis energética fue el petróleo, ¿sí o no? Sí, en el año 73. A 71, 73. Y a finales, con la guerra de Irán-Irak, el petróleo se pega otra disparada en precios. Entonces eso hace que el petróleo y sus derivados, recordemos que uno dice petróleo y piensa en la gasolina o piensa en el ACPM, pero el petróleo tiene más de 1.200 derivados. Cuando estamos haciendo uso de una bolsa y una cantidad de cosas que poliéster y bolsa caprolactama y no sé qué, que son derivados del petróleo. Entonces, cuando se presenta eso, hay, por parte de los países árabes, hay un flujo de dólares y de moneda dura hacia los países del tercer mundo, y cuando llega la hora de pagar, la gran mayoría de los países de Latinoamérica no teníamos forma de honrar las deudas. Entonces, ojo, porque eso es lo que nos va a llevar a la apertura que mencionaba ahora muy acertadamente don Rigoberto como una de las causas. Yo no me atrevería a decir que la causa única o determinante, pero sí una de las causas. Es decir, cuando los países latinoamericanos nos vimos endeudados y sin capacidad de honrar esas obligaciones, entonces ahí aparece el Fondo Monetario, el famoso Consenso de Washington, el Banco Mundial, decir, vea, les vamos a financiar crédito stand-by cuando en un país se presenta una crisis que salen los capitales huyendo y todo eso. Pero eso sí, las economías se tienen que abrir, las economías de ustedes, se tienen que eliminar los subsidios, se tienen que eliminar, hay que hacer reformas tributarias, etcétera, etcétera. Que eso es, por ejemplo, entre otras cosas, lo que origina el famoso Caracazo en Caracas. Ese Caracazo es, dijéramos, la semilla de lo que después va a llevar al coronel Chávez al poder. Entonces, definitivamente en esa década perdida de los 80 tenemos apertura, tenemos todo esto, y ya Coltejer se vuelve una empresa más frágil y sobre todo con un dinamismo internacional muy grande. Lo de la apertura, Nacho, aclararía, es se generan las bases, porque inclusive ese crédito, pues a los que sean defensores de la apertura, normalmente se le atribuye a Gaviria, César Gaviria, de su ministro Gómez, que estuvo 4 años en el Ministerio de Hacienda. Y bienvenidos al futuro. El 7 de agosto del 90, pero en realidad quien inicia la apertura es Barco. Entonces, en medio de esa oleada de narcoterrorismo, recordemos que entonces 4 candidatos presidenciales, y fuera de eso, las negociaciones con los grupos guerrilleros, pues que no llevan, salvo la del M-19, que es un crédito que hay que reconocerle a Barco. Entonces, recordemos que en medio de eso se genera pues la posibilidad pues de que una persona con la que muchos no contaban, que era César Gaviria, llegue a la presidencia. Entonces la apertura, la gente la asocia más a los 90, pero es de los finales de la postrimería. Pero